Buenos días, mi nombre es Lilian Soto, soy la fiscal encargada de la coordinación del Centro de Atención a Víctimas. Desde acá tenemos una práctica orientada a los estudiantes de Derecho, adscritos al consultorio jurídico, que consiste en representar a las víctimas en el proceso penal a la luz del artículo 132 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. En esta práctica tenemos estudiantes de todas las universidades de la ciudad de Medellín que han realizado un convenio con la Fiscalía. La intención de realizar esta práctica y abrir las puertas a las universidades permite a los estudiantes tener un contacto directo con la realidad procesal, estar allí en las audiencias en calidad de intervinientes, es decir, que pueden participar de la audiencia, pueden presentar su posición, se les da la palabra en las acusaciones, en los alegatos de conclusión en las audiencias de juicio oral, o sea, pueden tener una inmediación con los casos de una forma tan directa que ese aprendizaje que comenzó en la universidad pues se refuerza de una manera muy precisa, desarrollando habilidades desde lo que tiene que ver con la oralidad, con los conocimientos puntuales en relación con los delitos. Acá trabajamos delitos de violencia intrafamiliar, violencia sexual y homicidios. Entonces, en relación con ellos también pueden poner en ejecución esos conocimientos que han recibido desde el derecho penal especial y general, y también pues la posibilidad de entrar en contacto directo con un juez, con un fiscal, con un abogado litigante, ver cómo se desempeñan esos roles y reforzar sus conocimientos. Recomendamos pues esta práctica y tenemos las puertas abiertas para ustedes como estudiantes. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Damián Correales Ibarra, soy estudiante de Derecho de la Fundación Universitaria Luis Amigó y me encuentro realizando mi periodo de prácticas en el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía, fungiendo como representante de víctimas dentro de los procesos penales que ya han mencionado mis compañeros anteriormente en los otros capítulos del video. En esta parte entraré a explicar cuáles son las facultades que tiene la víctima dentro del proceso penal y cuáles son las actitudes, deberes y propuestas que debe tener el practicante de derecho frente a estos procesos en calidad de representación de víctimas. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, una de las primeras cosas que debe tener en cuenta el representante de víctimas es la organización y preparación de los casos. Al ingresar en el Centro de Atención a Víctimas como practicante, la parte administrativa nos suministra una cuenta CAF, la cual contiene unos procesos que debemos adelantar. Es así como la primera parte o el primer paso que debemos dar como practicantes es la revisión de estos casos. Entrar con el login y el nombre de usuario que se nos ha suministrado e ingresar a este portal y revisar uno a uno cuáles son los casos. Allí vamos a encontrar que muy posiblemente muchos de estos casos ya los había tenido anteriormente otro compañero, por lo cual hay que estar muy pendiente de si dejó audiencias pendientes, diligencias pendientes, asesorías pendientes. En este sistema pues encontraremos el número CAF, encontraremos el SPOA, el nombre de la víctima, los nombres de los asociados, encontraremos las múltiples asesorías tanto jurídicas como psicológicas y de trabajo social que se le han brindado a la víctima, además de algunos datos personales para el sistema de contactos y además notificaciones a la víctima. Bueno, dentro de este sistema CAF encontraremos los siguientes datos. El primero de ellos es el SPOA,
¿cierto? También encontraremos en qué etapa se encuentra el proceso, si está en imputación, acusación, preparatoria o se encuentra en juicio oral. Además de ello, encontraremos una parte de resumen breve sobre los hechos con relación al delito cometido. Encontraremos también los datos personales de la víctima para notificaciones y comunicación con ellos. También allí se encontrarán los nombres de los asociados, o sea, ya sea imputados, indiciados o acusados. Además de ello, encontraremos que en el sistema vienen guardadas unas asesorías tanto de los compañeros practicantes de derecho como de los compañeros practicantes en el área de psicología y trabajo social. Es importante revisar todos estos datos para hacerse una idea macro de en qué estado se encuentra el proceso, y esto nos brindará una gran herramienta a la hora de brindar una asesoría completa e integral a la víctima. También es importante comunicarse con los fiscales, reunirse con ellos, ir, sacar copias del expediente, preguntarle en qué etapa va el proceso, cómo va el proceso, qué comunicaciones ha tenido con la víctima, ya que como recomendación personal, el contacto que se ha tenido con la víctima brinda oportunidades de recolectar pruebas o de recolectar información valiosa para el proceso. Bueno, como lo dije anteriormente, la importancia que tiene el reunirse con la víctima es muy grande. Voy a contarles un caso de mi experiencia personal, en el cual a través de la reunión que tuve con la víctima pues pudimos adelantar mucho un proceso penal. Resulta que en el caso que les cuento, pues la persona que cometió el delito se encontraba prófuga, ya llevaba alrededor de 2 años huyendo de la justicia, y pues la fiscalía no tenía ninguna información que diera con el paradero de este señor. Pues bien, una vez me reuní con la víctima, ella me aportó información, algunos indicios a mi parecer demasiado valiosos para poder obtener el paradero de este señor. Es así como, una vez recolectada esta información, nos comunicamos con la fiscalía y con un juez de control de garantías para que se autorizara un seguimiento por un investigador judicial de uno de los familiares de este señor. Una vez se aprobó por parte del juez de control de garantías una interceptación de llamadas y un seguimiento, pues se realizó todo el proceso de investigación judicial, el cual arroja como resultado el paradero de la persona acusada, que llevaba 2 años prófugo de la justicia. Ven, esa es la importancia tan grande que tiene la comunicación con la víctima. Muchas veces ellos son los que tienen la prueba en la mano, de pronto no saben cómo usarla, cómo integrarla al proceso, y es ahí donde entra el representante de víctimas a través de este tipo de comunicaciones a obtener esa prueba, a alcanzar esas metas que tiene la víctima dentro de este proceso. Bueno, como paso 2, mi recomendación sería, una vez recopilados los datos y la información del caso, y habiendo obtenido una idea macro de cómo ha sido el desarrollo de este proceso, pues sería organizar en una agenda, ya sea virtual o en papel, las audiencias, organizar en qué fecha tiene audiencias, organizar citas previas con la víctima antes de las audiencias, para poder obtener un contacto directo con la información suministrada por la víctima, ya que muchas veces en el sistema se omiten o no se integran muchos aspectos que son muy relevantes para el proceso, y que la víctima es la que tiene de primera mano el acceso a ellos.
Entonces este contacto con las víctimas antes de las audiencias nos brinda una seguridad de la información y de esta manera podemos proyectar en las audiencias cuáles son los intereses reales de la víctima dentro de este proceso, lo cual es fundamental para poder brindar una muy buena representación. Bueno, el paso siguiente, una vez se tiene recopilada la información del caso y los datos de la víctima, sería entrar en contacto con la víctima, hacer una llamada telefónica y fijar una cita. Este tipo de reuniones nos brindan a los representantes de víctimas una idea, una visualización más clara de cuáles son las intenciones de la víctima dentro de este proceso, cuál fue la historia real. Muchas veces en el sistema CAP se omiten aspectos e información que son de gran importancia para poder llevar una adecuada representación dentro del proceso penal. Otra de las ayudas que podemos utilizar como representantes de víctimas es echar mano de la tecnología, la cual nos brinda muchas posibilidades al día de hoy. De pronto, si se cuenta con algún sistema informático como un smartphone o una tablet e inclusive el mismo PC del hogar, pues tenemos en este tipo de sistemas acceso a agendas virtuales, a documentos virtuales en los cuales podemos vincular imágenes, grabaciones, documentos e información del caso. Es muy importante recordar llegar a tiempo a las audiencias, nunca faltar a ellas, y es ahí donde este tipo de herramientas pues nos brindan la posibilidad de tener un recordatorio muchos días antes de que se lleve a cabo la audiencia, por lo cual también es una recomendación hacer uso de este tipo de sistemas tecnológicos. Bueno, una vez preparadas las audiencias y los recordatorios para las mismas, es importante que preparemos los temas del que vamos a llevar a cabo en la audiencia varios días antes de que se lleve a cabo. Eso es de gran importancia, te va a brindar seguridad frente al juez, frente al fiscal, frente a la víctima. Además que vas a tener a la mano un montón de herramientas listas para ser usadas dentro de la etapa de juicio. Dentro de mi experiencia personal en el Centro de Atención a Víctimas, tuve un caso que fue de gran complejidad, por lo cual me tocó estudiar varios temas de psicología. En este caso me fue bastante bien, ya que gracias a estas investigaciones que realicé y gracias al apoyo de mis compañeros del área de psicología y trabajo social, se pudo presentar al juez una solicitud muy respetuosa para poder aportar unas pruebas que en etapas anteriores no se habían podido allegar. Es así como este tipo de herramientas tecnológicas que nos recuerden la fecha de la audiencia y poderla preparar nos abre la puerta a un mundo de posibilidades dentro de las mismas audiencias, y de este modo poder brindarle a la víctima una mejor representación, una representación más segura, más completa, más sustentada jurídicamente. Bueno, es también muy importante llegar temprano a las audiencias para poder presentarse con el fiscal. De pronto, si hay algún documento o información nueva que él ha recibido, pues te puede hacer el traslado de estos documentos antes de que inicie la audiencia. Además que llegar temprano habla muy bien de nosotros como abogados. También nos brinda la oportunidad de estar más seguros, en especial en la primera audiencia. Llegar temprano te brinda la posibilidad de, inclusive, por muy absurdo que suene, saber en qué lugar te debes sentar. Además de ello, te permite hablar con la víctima, ver su estado emocional antes de la audiencia
Y de esta manera, en caso de que se encuentre muy perturbado, es algo muy frecuente dentro de este tipo de diligencias, pues hacer uso del compañero practicante de psicología o de trabajo social para que le brinde una asesoría en el momento de la audiencia, ya que ellos también nos acompañan dentro de estos procesos en las audiencias. Bueno, una vez se instauran las audiencias, el juez procede a hacer la presentación de las partes. Generalmente siempre se presenta primero el fiscal. Seguidamente pues le da la palabra al representante de víctimas para que haga su presentación. Recuerden, en la primera presentación es muy importante dar los datos de ubicación para notificaciones, ya sea dar la dirección de aquí del Centro de Atención a Víctimas en la Fiscalía, o ya sea dar la dirección y el teléfono del consultorio jurídico a la universidad a la cual pertenecen. Luego se le da la palabra al Ministerio Público si es del caso, y luego al abogado defensor. De esta manera, o en este mismo orden, por lo general en casi todas las audiencias se lleva a cabo las diferentes partes o etapas de la audiencia, en las cuales siempre le dan traslado a la fiscalía para que se pronuncie sobre ellas. De igual manera al representante de víctimas también le dan la palabra para que se manifieste sobre ellas si tiene algún inconveniente, o si quiere presentar alguna petición especial de pruebas, o si quiere oponerse a algunas pruebas, también lo puede hacer en su momento. Bueno, dentro de las audiencias no es muy frecuente, pero puede pasar sucesos en los cuales se ofende a la víctima. Supongamos un fiscal, inclusive el mismo abogado defensor, puede lanzar palabras soeces o vulgares contra la víctima, a lo cual el representante de víctimas debe mostrar un estado de serenidad, pero sin dejar de defender a su víctima, es decir, siempre tratar con el mayor respeto tanto al abogado defensor, juez y fiscal, pero esto no significa que pues dejemos que vulneren los derechos de nuestra víctima. En estos casos en los cuales se presentan este tipo de agresiones verbales, pues el representante de víctimas está llamado a velar por los derechos de su prohijado. Es de esta manera como el representante pues puede hacer alguna petición o puede solicitar que se suspenda la audiencia hasta que cesen esas hostilidades, e inclusive podría llegarse el caso a compulsarle copias al abogado defensor o al fiscal en casos en los cuales la agresión haya sido bastante fuerte. Bueno, una vez se ha establecido la responsabilidad penal del acusado, se inicia el incidente de reparación integral. Este proceso de incidente de reparación integral es un proceso civil dentro de este proceso penal, en el cual la víctima va a solicitar que se le resarzan algunos daños y perjuicios, pues algunos de manera económica, otros de manera simbólica. Todo esto en aras de alcanzar la verdad, la justicia y la reparación, como lo establece la Ley 906 de 2004. Frente a este proceso de incidente de reparación integral, pues el Centro de Atención a Víctimas nos va a brindar un curso virtual de aproximadamente 80 horas, en el cual vamos a encontrar unos textos demasiado valiosos, los cuales no podemos perder la oportunidad de leerlos, estudiarlos y asimilar y absorber toda esta información que es de gran utilidad. En ellos encontraremos
información desde quiénes son víctimas dentro del proceso penal, cuáles son las etapas del proceso penal, cuáles son los atributos que tiene la víctima dentro del proceso penal, cuáles son las facultades, deberes que tiene el representante de víctimas, el fiscal, el juez, el defensor. Y una vez se abordan todos estos temas propios de la materia penal, del proceso penal, pues se termina con el proceso de incidente de reparación integral, en el cual el curso nos va a brindar una información de cómo se liquidan, cómo se tasan los perjuicios, y pues de esta manera saber cómo se le presentan al juez una vez se ha dictado o proferido sentencia sobre el acusado. Este proceso de incidente de reparación integral, pues una vez se dicta la sentencia, se tiene un lapso de 30 días para presentar este mismo incidente, con la tasación, como ya lo dije anteriormente, de los perjuicios ocasionados a la víctima con el acto punitivo. Bueno, hola, yo soy Sara Ramírez, soy estudiante de la Universidad de Medellín. En estos momentos me encuentro haciendo las prácticas en el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía. Me parece el mejor sitio para hacer las prácticas. Profesionalmente te aporta muchísimo, te vas a saber defender muy bien, hay un equipo de trabajo excelente, vas a encontrar apoyo en todo, con las audiencias, en las citaciones a las víctimas, todo. Como en el colegio, en todos lados, siempre hay experiencias positivas y hay experiencias negativas. Igual, la mejor experiencia es simplemente entrar, conocer, practicar, arriesgarse. La peor que puede ser que te saquen de una audiencia, entonces qué pena, y celoso, o que te pase lo que me pasó a mí, que del susto tenía los ojos cerrados, estaba hablando, diciendo todo con los ojos cerrados y la juez me dijo que abriera los ojos. O como estábamos hablando entre nosotros, hay fiscales que te van a recibir bien, hay fiscales que no te van a recibir bien, pero igual es tu trabajo y uno lo hace con todo el gusto y con todas las ganas. Ya ellos verán cómo reaccionan, cómo quedan. No es buscarle el lado, que es que ella me fue muy grosera, entonces busquemos el lado. No, tú haces lo ideal, que es apoyar a la víctima, estar con ella, y ya todo te lo da el tiempo, la experiencia. Bueno, mi nombre es Adriana López, de la Universidad de Envigado, actualmente realizando las prácticas en el Centro de Atención a Víctimas de la Fiscalía. Muy contenta, feliz pues, porque a pesar de la edad y de todas las cosas, uno siente que le falta mucho, uno siente que no está preparado, pero esto es una forma de uno coger cancha, por así decirlo. Es muy bueno porque de todas formas usted acá se foguea con todo, está en las audiencias, entra, muchas veces pues no saldrá todo tan bien, pero por lo menos la experiencia la está cogiendo, porque uno en la universidad la verdad es que no tiene la oportunidad de tener la sala de audiencia, no tiene la oportunidad de ir a un juicio, no tiene la oportunidad sino de prácticamente de todo lo que es teoría. Y la teoría es buena y uno puede buscar en internet, en libros o lo que sea, pero la práctica no es tan, o sea, no se ve en la universidad, mientras que uno en un juicio, uno en una audiencia, uno en el cabo, uno donde sea, siempre se está fogueando cada ratico. Hola, mi nombre es Carolina Mora, estoy en la Universidad de Medellín, estoy Derecho en cuarto año, estoy en las prácticas de atención a víctimas. Es muy bueno hacer las prácticas acá porque aparte de la fiscal, de Jaime, de Marta, son muy buenas personas, lo tratan a uno muy amable, los casos son un poco maluquitos a veces, pero ir a las audiencias es muy bueno porque pierdes el miedo y aparte de eso, con los fiscales que te asignan, te ayudan a llevar el caso y te explican qué debes hacer en cada audiencia.